Me corresponderá hablar, según se me ha asignado, acerca del papel del juez nacional en las sentencias de los tribunales internacionales, analizando el temario que ha tenido que han tenido estas jornadas académicas. Perdón, trataré de no repetir lo que ya ha sido dicho. Trataré más bien de enfocar este tema en torno a algunos aspectos quizás un poco menos tratados hasta este momento, como la perspectiva del derecho constitucional en esta materia, y luego cuál debe ser la respuesta del Poder Judicial frente a estas obligaciones que emanan de las sentencias de los tribunales internacionales. De ahí que vamos a dedicarnos en estos 20 minutos a hablar un poco sobre la supremacía constitucional, el control de convencionalidad, acerca de la función jurisdiccional, para entrar al campo propiamente de aplicación de las sentencias internacionales en temas tales como el cumplimiento de mandatos expresos, la aplicación de la doctrina jurisprudencial y la aplicación del precedente, para referirnos luego a dos aspectos que pueden resultar institucionales en cuanto a cómo o a qué debe hacer el Poder Judicial para garantizar que sus jueces y sus juezas realmente apliquen las diferentes disposiciones emanadas de los tribunales internacionales y lo hagan de una manera adecuada, lo hagan de una manera correcta. Por eso hablaremos un poco acerca de la selección, los procesos de selección de jueces y juezas, y un poco acerca de la formación judicial. Ahí hay, con eso confieso, una cierta formación profesional, un cierto síndrome de Estocolmo con mi actual trabajo que me hace, de alguna manera, terminar hablando de él en cualquier parte. Y pues aquí vamos a terminar hablando un poco de él también. Creo yo que es pertinente en relación con el tema que estamos tratando. Hablemos de la supremacía constitucional. Por supuesto, no para explicarles qué es, porque todos y todas ustedes saben qué es la supremacía constitucional, sino para entender un poco qué consecuencias trae la supremacía constitucional en relación con la función o el ejercicio de la función jurisdiccional. Dentro de estas consecuencias, una de ellas es, por supuesto, la aplicación directa de la Constitución. Nuestra formación jurídica tradicional, decimonónica, ha estado basada en el dogma de la ley, casi como un dogma de fe, que nos ha llevado a pensar durante mucho tiempo que la justicia es un instrumento creado para la aplicación de la ley, para la mera aplicación de la ley en los casos concretos. Y esto ha llevado al absurdo de que durante mucho tiempo en nuestro país no se desarrollara una cultura de aplicación directa de la Constitución. Un juez, una jueza ante un caso concreto, una circunstancia concreta, podía preferir la aplicación de la ley inconstitucional o de la ley menos garantista a la de una norma constitucional que garantizara de mejor forma un determinado derecho de las personas. Ese dogma, por supuesto, ha ido variando y tiene que variar mucho más, porque el primer deber de cualquier persona que se siente en un estrado judicial a impartir justicia es la de aplicar directamente la Constitución. Primero la Constitución y luego el derecho infraconstitucional. Luego, otro deber que emana de la supremacía constitucional es la necesaria inaplicación de los actos inconstitucionales. Una persona que administra justicia está obligada a abstenerse de aplicar cualquier acto que considere inconstitucional. Aplicarlo significaría necesariamente ir en contra del más sagrado de sus deberes, y el primero que jura o el primero que se compromete a cumplir cuando jura su cargo, como es el respeto de la Constitución política. Implica también que al conocer de cualquier caso, en cualquier materia, en cualquier instancia jurisdiccional, deben necesariamente aplicarse las reglas de interpretación constitucional. La interpretación constitucional no la realiza la Sala Constitucional, la realiza todo órgano jurisdiccional
al resolver todo tipo de caso. Y por supuesto, a consultar la constitucionalidad de la norma cuando tenga dudas acerca de su validez, pero no una certeza absoluta. ¿Por qué si estamos hablando de la aplicación de las sentencias internacionales, este señor comienza a hablar de la supremacía constitucional? Pudiera parecer un poco fuera de lugar. Sin embargo, lo utilizo porque el razonamiento que se debe utilizar desde mi punto de vista para justificar, para explicar la razón por la cual las disposiciones del derecho internacional, particularmente del derecho internacional de los derechos humanos, y en el caso concreto las sentencias de los tribunales internacionales, es básicamente la misma, es básicamente el mismo razonamiento, y por eso inicio estas reflexiones mencionando. De ahí que cuando hablamos del control de convencionalidad, o aquel deber que tiene cada órgano jurisdiccional de aplicar directamente y hacer valer el derecho contenido en los diferentes instrumentos internacionales, particularmente en los instrumentos internacionales de derechos humanos, obviamente el procedimiento que debe seguir es exactamente el mismo y los deberes que debe seguir son exactamente los mismos. La Convención Americana, como ustedes muy bien saben, establece al menos 3 deberes esenciales en relación con esta materia que deben cumplir o que debe cumplir la justicia común, como son la obligación de respeto de los derechos humanos, una obligación para el Estado en términos generales, el deber de adopción de las medidas internas de orden normativo o de otro orden para hacer valer los derechos reconocidos en la Convención, artículo 2, y por supuesto el deber de garantizar, es decir, el deber de intervenir en aquellos casos en los cuales se haya dado una violación a un derecho fundamental, se esté generando un riesgo inminente de violación de un derecho fundamental y debe intervenir para asegurar que los derechos de las personas sean efectivamente tutelados. Me interesa bastante centrarme en el papel de la justicia en esta materia. Y para hacerlo, primero debemos recordar cuáles son algunos de los rasgos esenciales de la función jurisdiccional. Primero tenemos que recordar que es un poder constituido. Y esto resulta de suma importancia, puesto que la función jurisdiccional, aún la función jurisdiccional que ejerce un tribunal constitucional, es un poder constituido, es un poder que deriva de un mandato constitucional, es un poder que deriva de una decisión del soberano, es decir, de ustedes y mía, para que un órgano en particular tuviera a su cargo la función de dirimir conflictos en el orden social. Es un poder independiente, lo cual significa no que no está sujeto a reglas, por supuesto, sino que no está subordinado políticamente. Me separo un poco de las definiciones del derecho procesal, no porque sean inexactas o incorrectas, que me parece que son correctas, sino porque quisiera resaltar ese aspecto. Desde una perspectiva política, la justicia no se encuentra subordinada. No significa que al hacer justicia no se haga política, porque puede hacerse política. De hecho, yo resalto mucho a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que a los aspirantes a la judicatura, una de las primeras frases que les pronunció cuando fue a dar una charla en la Asamblea en la Escuela Judicial fue, me presento, yo soy el magistrado tal, yo fui electo políticamente. A mí me eligieron los partidos políticos y lo hicieron pensando en que yo tengo una determinada orientación ideológica y esa orientación ideológica no me la quito cuando resuelvo. Mucha honestidad. Eso es lo que todas las personas hacen, pero la mayoría lo niega. Él, con mucha honestidad y mucha transparencia, lo manifestó de esa forma. Pues, eso no significa que la justicia esté subordinada a las encuestas de opinión, no significa que esté subordinada a los medios de comunicación o que esté subordinada a las esferas y los grupos de poder.
es una función imparcial, una función que por ende no debe centrarse o basarse en los intereses de alguna de las partes intervinientes en el conflicto, debe buscar una solución que sea acorde con el derecho y acorde con la justicia, que esa palabra a veces resulta, pareciera una mala palabra en algunos círculos en el ámbito judicial, para hacer justicia. Se trata, la función jurisdiccional, también de una garantía jurisdiccional general de los derechos humanos, tal y como reconocen tantos autores, Pérez Luño, para mencionar quizás el que más hemos utilizado en nuestro país en esa materia. Es decir, debemos recordar que desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos, se considera a la justicia, no a la justicia especializada en materia constitucional o a cualquier otra, sino a cualquier justicia, como una garantía general de protección de los derechos humanos. Y por supuesto tenemos que recordar, o que subrayar más bien, que en un Estado democrático, un Estado que debe tender a la progresión en el respeto y garantía de los derechos fundamentales, de los derechos fundamentales, perdón, la justicia debe ser una función transformadora, no debe ser una justicia que se acomode al poder, que le sirva al poder, debe ser una justicia que transforme la sociedad, una justicia que con cada fallo en materia de familia, con cada fallo en materia inmobiliaria, con cada fallo en materia de penal, cree una sociedad mejor. Toda esta base la menciono precisamente porque creo que es el sustento a partir del cual entendemos y podemos, desde una perspectiva interna, poder racionalizar ese deber ineludible que tiene la justicia de aplicación de las sentencias de los tribunales internacionales. Quisiera mencionar este deber al menos en tres ángulos distintos. Uno, en cuanto al cumplimiento de mandatos expresos contenidos en las sentencias, en cuanto a la aplicación. Mejor que ustedes también tengan la diapositiva, ¿verdad? No solo yo, creo que es más sano. Decía que la aplicación de las sentencias de los tribunales internacionales la analizaremos en tres perspectivas: en cuanto al cumplimiento de los mandatos expresos, en cuanto a la aplicación de la doctrina jurisprudencial emanada de estos fallos y en cuanto a la aplicación del precedente. En cuanto al cumplimiento de mandatos expresos, debemos recordar que si bien es un principio reconocido que los tribunales internacionales no pueden ser una instancia adicional a los procesos internos, el llamado principio de negación de la cuarta instancia que probablemente se ha mencionado durante estos días, es decir, no es una instancia jurisdiccional del proceso nacional. Pese a ello, muchas sentencias en el ámbito internacional, de una u otra forma, tienen como objeto de análisis lo que se resolvió en el ámbito interno, puesto que esto refleja quizás la manera como el Estado ha actuado en relación con una determinada violación de un derecho humano. Entonces, en todos estos casos, por supuesto, la decisión del Tribunal Internacional va a incidir directamente en este fallo, va a incidir directamente en esta materia. En términos generales, no podría darse la anulación en el ámbito internacional del fallo interno, pero sí el deber de parte del Estado de someter esta discusión quizás a una instancia ulterior dentro de las previstas en el ordenamiento o a revisión dentro de las posibilidades procesales con que se cuente. Y luego, muy importante, muy presente hoy en día, que es el establecimiento de reparaciones, que es quizás, desde mi punto de vista, el mayor de los avances de la justicia internacional, ha sido entender que sus resoluciones, para ser efectivas, no pueden basarse en una simple declaración en el ámbito procesal, tienen necesariamente que contener una serie de mandatos concretos y específicos que prevengan y disuadan de alguna manera al Estado a seguir cometiendo
estas violaciones. Las sentencias, y cito las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada vez son más ricas y son más creativas en cuanto a la implementación de reparaciones, y muchas de estas reparaciones tienen que ser asumidas y acatadas por parte de los tribunales internos. El otro ámbito es el de la aplicación de la doctrina jurisprudencial. Recordemos que los tribunales internacionales también generan jurisprudencia, es decir, también generan normas jurisprudenciales a partir de la reiteración de sus fallos. Y nuevamente centrándonos en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el ejemplo más cercano que tenemos, la Corte Interamericana es la primera intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de modo tal que sus decisiones o la doctrina jurisprudencial que vaya sentando es, sin duda alguna, la manera como cada uno de los estados, entiéndase, todos los poderes de la República y todas aquellas instancias públicas y privadas dentro de estos, la manera como deben entender las normas de la Convención Americana. Esto nos lleva a que la jurisprudencia de estos órganos finalmente es una norma no escrita, una norma jurídica no escrita que tiene en el ámbito de las reglas del derecho público y en el ámbito de las reglas del derecho internacional el mismo valor que las normas escritas. Por lo tanto, la doctrina jurisprudencial se convierte en una materia obligatoria para los tribunales internos. Y por supuesto, también esto conduce a que el control de convencionalidad que se realice no sea un control de convencionalidad basado únicamente en las normas de los diferentes instrumentos internacionales, sino por supuesto también de las decisiones emanadas por los tribunales y particularmente de la doctrina jurisprudencial. En cuanto a la aplicación del precedente, es quizás en el ámbito donde más discusiones se han dado en los países. Obviamente el país condenado en muchos casos se resiste a acatar las decisiones y la justicia es un tanto reaccionaria. ¿Cómo pueden venir desde fuera aquellos señores, aquellas señoras a decirme cómo debemos resolver acá en nuestro país soberano? Pero frente a ese otro problema, un problema sin duda alguna de política internacional, tenemos también la resistencia de parte de los países para aplicar el precedente. Es decir, para que una situación conocida en un tribunal internacional, que quizás no pudiéramos entender que se ha generado una norma jurisprudencial todavía en cuanto a este tema, pero que sí existe un precedente, que ese precedente no nos obliga directamente. La misma Sala Constitucional de nuestro país tiene sentencias donde ha entendido que el precedente no le es obligatorio a menos que sea parte en el proceso. Esta decisión, pues como toda decisión de un tribunal constitucional, tiene que ser analizada en un contexto, pero analícese o no dentro de este contexto, lo cierto es que el precedente establecido por el intérprete primero de la norma internacional y particularmente el intérprete primero de la Convención Americana, como en este caso es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el precedente es obligatorio para todos los Estados miembros sin necesidad de ser parte de dicho proceso. Por otra parte, no es necesario que el sistema jurídico nacional reconozca el valor del precedente, es decir, estemos en un sistema de common law, estemos en un sistema de derecho continental o de civil law, sin duda alguna, el precedente en el caso de los tribunales internacionales y específicamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatorio para todos y cada uno de los estados, parte de la Convención. Debemos recordar que incluso en su mínima expresión, el precedente nos informa acerca de cuál es la interpretación, si se quiere, auténtica, de la norma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y esto, sin duda alguna, nos lleva a entender que el precedente tiene que ser aplicado al conocer el caso de familia, el caso de derecho tributario, el caso
de derecho laboral. Ahora bien, he mencionado lo que desde mi punto de vista son los deberes que tiene una persona en el ejercicio de la función jurisdiccional frente a los deberes que le imponen las diferentes sentencias de los tribunales internacionales. La cuestión es que aún cuando estemos en esa circunstancia, y si le estamos imponiendo a la justicia todos estos deberes, le estamos recordando a la justicia todos estos deberes, tenemos también que tener un tipo de juez, y un tipo de juez muy especial para garantizar que efectivamente el derecho internacional de los derechos humanos sea vigente plenamente dentro de una sociedad. Así, nos enfrentamos en este momento ante una situación que se repite en los países latinoamericanos. La experiencia en la escuela judicial y en los órganos internacionales a los cuales la escuela pertenece, lo lleva a uno a conocer un poquito mejor tanto la realidad universitaria de nuestros países y la realidad judicial. Y en la realidad universitaria, resulta un tanto preocupante constatar que la formación universitaria que recibimos, la que recibí yo y posiblemente la que reciben ustedes, aunque quizás un poco menos la que reciben ustedes, es una formación formalista y legalista, en la cual se nos enseña a partir de determinados dogmas jurídicos, donde se utilizan mecanismos tales como la memorización y como la aplicación poco reflexiva en algunos casos. Sabemos que hay excepciones, pero sabemos que podemos decir con bastante certeza que en términos generales nuestra educación legal sigue adoleciendo de estos defectos. Luego, esto lo agravamos si consideramos que los procesos de selección para la carrera judicial son procesos que están basados en la comprobación de conocimientos teóricos. La forma básica en que se selecciona en el Poder Judicial a una persona es sometiéndola a un examen por parte de un tribunal, un examen oral por parte de un tribunal evaluador. Las personas han sido seleccionadas normalmente porque son jueces y juezas destacadas, probablemente personas que también tienen una trayectoria en el ámbito académico, y por eso se les ha dado un espacio como evaluadores en la carrera judicial. Sin embargo, lo que estas personas evalúan son conocimientos teóricos que tienen los y las aspirantes a la judicatura. Y esto en el mejor de los casos, porque también el Poder Judicial no se ha preocupado, sí lo ha hecho últimamente, pero durante mucho tiempo no lo hizo, en dar una formación adecuada para el uso de una metodología de evaluación acorde con lo que se quiere obtener por parte de los aspirantes, de las personas aspirantes. Y por tanto, tenemos el proceso en que podríamos llegar a tener situaciones en las cuales la selección se realiza de una manera inadecuada, y en los otros casos en los cuales, aún realizándose de una manera más adecuada, lo que evaluamos es cuánto la persona sabe, y no lo que evaluamos lo que la persona es y lo que la persona puede hacer. Por eso hemos comenzado a dar algunos pasos hacia una selección mucho más rigurosa. Hemos iniciado con un programa, con un puesto para la judicatura, el puesto de juez 1 genérico, y le hemos asignado a este puesto, a la prueba, una dificultad adicional. No es una prueba simplemente de conocimientos jurídicos, es una prueba, para empezar, de conocimientos jurídicos aplicados, pero además es una prueba de competencias profesionales. Es decir, en esa nueva prueba no queremos saber nada más lo que la persona sabe. Queremos saber si la persona tiene inteligencia emocional, si la persona es creativa, si la persona es objetiva, si la persona tiene destrezas para la comunicación asertiva, si la persona tiene destrezas para el trabajo en equipo, para el liderazgo de un equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Esta prueba, desde mi punto de vista, nos podría permitir lograr
tener un perfil de personas en la judicatura que en todos los casos sean personas que no por una vocación interna ni por un esfuerzo propio, como ha sucedido hasta el momento, sino por una constatación de competencias, podamos garantizar que esta persona tiene todo aquello necesario para entender que es una persona sensible hacia el fenómeno de la protección de los derechos humanos, consciente de sus deberes y con las habilidades y destrezas necesarias para aplicar este derecho. Debemos también cerrar la carrera judicial. La única vía de ingreso a la carrera judicial en el futuro tiene que ser esa puerta que les estoy mencionando. No debemos dejar ventanas abiertas en los pisos superiores como actualmente, o incluso algunas láminas menos en el techo, por donde se puede ingresar a la carrera judicial sin haber pasado por ese proceso, para poder garantizar que efectivamente a toda persona que ingresa a la judicatura se le hayan corroborado y constatado estas competencias. Esto se debe complementar con formación, con la formación judicial, que debe estar destinada a desarrollar una especial sensibilidad hacia el respeto de la persona y de sus derechos, hacia el respeto de la Constitución, hacia la importancia de la aplicación directa de la Constitución y del derecho internacional. Debe hacerse a través de un abordaje transversal, que es lo que quise escribir ahí, y directo, es decir, la protección de los derechos humanos no debe verse únicamente como un curso, sino que tiene que estar en todos y cada uno de las etapas de la formación. Una formación que debe estar destinada a fortalecer la idea de que la justicia es un servicio público, en el cual la persona importante no es el juez ni la jueza, es el justiciable, y en el cual se desarrollen competencias cognitivas, conocimientos necesarios para la judicatura, procedimentales, es decir, destrezas, habilidades, y actitudinales, es decir, actitudes y valores para que la persona ejerza esta función de la manera como queremos que la ejerza. En este momento, y no, como les decía, no podía dejar de hacer un breve comercial ante este selecto auditorio que tenemos aquí. La Escuela Judicial ha iniciado un programa al cual le llamamos Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura, en el cual a las personas durante un año, a tiempo completo, les tratamos de inculcar estos elementos. Pues durante un año completo la persona participa en un proceso de formación subsidiado, no diría remunerado, pero sí subsidiado. La persona recibe una beca durante ese año para que no trabaje y se dedique 100%, tiempo completo, a la formación si desea acceder a la judicatura. Desde mi punto de vista, es una importante oportunidad que ustedes, dentro de un mercado laboral complejo como el que tenemos, les podría permitir acceder a una carrera muy interesante, una carrera que les permite efectivamente aplicar aquello para lo cual ustedes en algún día se empadronaron en una carrera de derecho con la intención de ser abogados y abogadas, y que también pues le ofrece a la persona la estabilidad propia de un empleo en el sector público, y lo cual dejo de último porque sin duda es el último aspecto a considerar dentro de esto. Pero a lo que me refiero es que desde nuestro punto de vista la formación es esencial para lograr que efectivamente las normas del derecho internacional, las decisiones de los tribunales internacionales sean aplicadas de manera natural, de manera absolutamente consustancial con la función jurisdiccional en todos los ámbitos jurisdiccionales, en todos los rangos de la función. La aplicación, a manera de conclusión, por parte de los jueces y juezas de las decisiones de los tribunales internacionales constituye una tarea consustancial al ejercicio de la función jurisdiccional. No se trata de una labor extraordinaria o novedosa, como quizás en algunas ocasiones la vemos. Para lograrlo, sin embargo, se debe poner un especial énfasis en la selección y la formación de las personas que ejercerán la judicatura, de modo que se trate de personas sensibles, aptas y altamente entrenadas para cumplir de manera adecuada y efectiva
esta importante función. Les agradezco mucho la atención prestada.